Y muchas gracias, mi apreciado hermano. Agradecidos al Señor por este privilegio de podernos conectar nuevamente y agradecidos por todos los que han hecho el esfuerzo también de conectarse en esta noche con el propósito de seguir estudiando la palabra de Dios y aprender algunas lecciones basadas en esta carta enviada por el Señor a la iglesia que estaba en Sardis. Pero como hemos dicho frecuentemente, es una carta que tiene vigencia para nosotros, pues el Espíritu Santo dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De manera que lo que podamos extraer de acá, que reconociendo nuestras limitaciones, sin embargo, lo poco que podamos extraer, nuestro deseo es que sea para bendición y provecho, de manera individual, cada uno en particular, y también de manera congregacional. Entonces, volvamos otra vez para ver si podemos concluir en esta noche el tema de mensaje a Sardis, reconociendo que ha habido muchas cosas que hemos obviado por factor tiempo, pero que no está agotado el tema aquí, que hay mucho más que sacarle. Por eso vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis 3 y 1 dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Deseando que el Señor siga añadiendo prosperidad con la lectura pública de su palabra. Amén. Bueno, apreciados hermanos, vamos nuevamente a compartir las imágenes que hemos utilizado para ser más sencilla la explicación y a su vez más fácil para entender. Entonces, como hemos indicado, estamos estudiando el mensaje a la iglesia en Sardis y lo hemos estructurado de la siguiente manera. Son 7 palabras en la cual hemos dividido esta carta, que están mencionadas por la letra R, comenzando por la referencia, que tiene que ver con esas anécdotas o esa parte histórica geográfica que nos sirven como una ilustración y que a veces es base de lo que el Señor está utilizando, porque Él usa cosas conocidas para dar lecciones espirituales. La representación del Señor, que es como el Señor se presenta a la iglesia, y muchas veces esa presentación o representación de Él está relacionada al tema o a lo que Él quiere corregir allí. El reconocimiento, que es la parte donde él
es lo primero. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esa palabra es interesante, es muy similar a la que el Señor utilizó con Pedro de velad y orad para que no entréis en tentación. La misma palabra usó el apóstol Pedro para indicarnos que debemos velar y ser sobrios, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa palabra indica una actitud de alerta. Es mantenerse despierto. No sé cómo se le llamará allá en Bolivia, pero en Venezuela las personas a las cuales se les paga para que cuide un inmueble o cuide un bien, se le llama vigilante, en otra parte se llama celadores, no sé cómo será allí, pero un vigilante tiene esa responsabilidad. A él se le paga para que durante la noche esté despierto cuidando los bienes que pertenecen a la persona que le contrató. Y es una falta de un vigilante que cuando vayan a hacer una ronda para verificar su trabajo lo encuentren durmiendo. Aún peor de que por estar durmiendo venga un ladrón y robe o saque el bien que él está cuidando. Entonces, por eso, esa misma idea es la que el Señor va a plantear acá y le está diciendo que ellos deben vigilar. Eso quiere decir observar atentamente y estar pendiente para evitar sufrir un daño. Eso es lo que significa el verbo vigilar. Y eso tiene que ver con la actitud que el Señor está esperando de nosotros, que nos mantengamos vigilantes, alerta. Y hermanos, esa porción de Mateo capítulo 12 nos hace entender cómo debemos nosotros velar, cuál debe ser nuestra actitud. Sería bueno que lo leyéramos, Mateo capítulo 12, versículo 35, porque hay un detalle interesante allí, porque no es solamente mantenerse despierto, que es la idea de ser vigilante. También hay allí coloqué Mateo y es realmente Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 35. Mateo también lo tiene, pero creo que en el capítulo 18. Ahora, Lucas capítulo 12, versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y sé semejante al hombre que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. Y aunque vengan la segunda vigilia, aunque vengan la tercera, y así, y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces está la advertencia, pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, leímos esta porción, el título en la mayoría de la Biblia es el siervo vigilante, y es lo que el Señor está pidiendo acá, de que seamos vigilantes, sé vigilante. Pero ¿cómo vigilar? El Señor dice allí, ceñido vuestros lomos y con las lámparas encendidas. Entonces, los lomos ceñidos nos lleva a pensar en Efesios capítulo 6, donde dice que nos ciñamos los lomos con el cinto de la verdad. Entonces, la actitud correcta de velar, de estar vigilante, es ceñidos a la palabra de verdad. De manera que cuando nosotros nos ceñimos a la verdad, eso nos va a ayudar a detectar la mentira y a no sucumbir ante el sueño funesto de este mundo. El apóstol decía, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, y por eso la venida del Señor no nos puede sorprender como si estuviéramos dormidos, como si estuviéramos dejando de velar.
la actitud correcta es estar atentos, pendientes. Primero, aquí una de las razones por la cual él dice que debemos estar vigilantes es porque no sabemos la hora ni el día en el cual el Señor va a venir. Entonces debemos estar alerta y debemos estar prevenidos porque el Señor viene. ¿Y cómo debemos estar allí? Con los lomos ceñidos, nunca apartarnos de la verdad, ceñidos los lomos con la verdad y con las lámparas encendidas. Las lámparas encendidas tienen que ver con el testimonio, con el fervor ardiendo en nuestros corazones. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti y con la obra del Espíritu Santo como el aceite servía de combustible para encender la luz de la lámpara en la antigüedad, así el Espíritu Santo nos ayuda a mantener la lámpara de nuestro espíritu encendida. No permitamos, hermanos, que el frío y la oscuridad de este mundo apague nuestra llama. Que nos vayamos descuidando espiritualmente, nos vayamos enfriando espiritualmente por apartarnos de la verdad o por dejar de estar atento a la verdad. ¿Cómo se deja estar atento a la verdad? Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de escudriñar las escrituras, cuando le empezamos a dar más cabida a mensajes seculares que a la palabra de Dios. Hermanos, una de las cosas por las cuales muchas asambleas se han desviado de la doctrina es porque han empezado a oír a pastores internacionales, a conferencistas de denominaciones que de una manera sutil han introducido doctrinas falsas entre los creyentes. Personas con apariencia de verdad, pero que sencillamente niegan la eficacia de ello, y muchos creyentes dejándose endulzar el oído con mensajes que tienen una apariencia, mensajes que parecen bien, muy elocuentes, pero que no tienen doctrina, que no están ceñidos a la verdad. Y de esto hacemos un llamado especial a los ancianos. Los ancianos tienen que ser los filtros, los porteros en la iglesia, que ellos puedan estar velando, atentos de qué está comiendo el pueblo del Señor, qué pasto están recibiendo. Es lamentable que hay muchos creyentes que están entrando a la internet, al YouTube y al Facebook para alimentarse de malos pastos. Y eso va medrando o va haciendo impacto en el corazón, en la conciencia, y de a poco los creyentes empiezan a cambiar la verdad por la mentira. Dejan de estar ceñidos a la verdad y su lámpara empieza a opacarse. Pero el Señor nos llama para nosotros estar atentos a la palabra. No cansarnos de oír de este libro. No dejarnos entusiasmar con mensajes innovadores, con elocuencias de palabras, con mensajes que lo que procuran es halagar, pero no van a la esencia, no van a la palabra. Lo que el Señor realmente quiere es que nosotros nos mantengamos ceñidos a la palabra. Si no es de Dios, entonces no debemos recibirlo. A ninguno que venga con otra doctrina no le digáis bienvenido, ni lo recibáis en casa, nos enseña la palabra. Pero la otra cosa es que debemos estar vigilantes porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Que el Señor nos guarde de la tentación y del pecado. Cuando nos descuidamos de la lectura de la palabra, cuando dejamos de orar, el enemigo va a aprovechar ese descuido para adormecernos, para poner en nosotros ese cansancio, esa flojera por las cosas espirituales. Y es por eso que el Señor nos llama a despertar, a estar vigilantes,
a estar atentos a su palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que estamos hoy oyendo. ¿Para qué? Para precisamente evitar daño, evitar caer en el pecado, evitar ser arrastrado por las falsas o diversas doctrinas. Pero la otra recomendación que el Señor hace es que afirma lo que está por morir. Esa palabra afirma tiene que ver con insistir en una verdad y permanecer en ella, establecerse en ella. Entonces, los creyentes en Sardi, como la mayoría de los creyentes, ellos han, en su descuido, se habían apartado de la doctrina y estaban entonces, como dice la Escritura, como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, como personas inconstantes. Y por eso el Señor le dice, afirma lo que está por morir. Habían algunas cosas que todavía se conservaban en aquella asamblea, pero estaban siendo descuidadas. Y por eso el Señor le dice, insiste en esto, mantente en esto. Y que el Señor nos ayude para que esa también sea nuestra actitud. Apreciados hermanos, debemos procurar afirmarnos. Que lo cojo no se salga del camino. Que, como dice el escritor a los hebreos, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que el Señor nos ayude a afirmarnos en sus caminos, a no ser ambiguos, a no ser tambaleantes e inconstantes. Lamentablemente, esa es una característica de muchas congregaciones cuyos creyentes, por no estar bien alimentados con la palabra de Dios, son muy fluctuantes. Hoy están con mucho ánimo, ya mañana no quieren asistir, ya pasado entonces escuchan otra palabra y empiezan a congregarse y después se desaniman. El Señor nos manda a afirmarnos, a establecernos como creyentes y como asamblea también. Ahora, Él le dice el otro consejo, acuérdate de lo que has recibido y oído. Ahora sabemos qué es lo que ellos habían recibido y qué era lo que habían oído. Ellos habían recibido el evangelio y habían oído la palabra de verdad. Y es precisamente lo que el Señor nos manda a acordarnos. A acordarse es traer a la memoria, mantener presente. No es como algo que está en el olvido, y me acuerdo someramente, no. Es el verbo acuérdate es trae al presente o mantén presente lo que has recibido y has oído. Apreciados hermanos, escuchaba mucho en las asambleas en Bolivia de que ellos recordaban las enseñanzas del hermano Randall, también del hermano Benítez, Julián Benítez. Y uno se sorprendía cuando decía, oye, esos hermanos nos enseñaban así, así. Y no es verdad que muchas asambleas hoy en día se han apartado mucho del modelo con el cual comenzaron. ¿Es que acaso esos hermanos que establecieron la asamblea o que ayudaron en el establecimiento de la asamblea con su testimonio, con su evangelización, y levantaron testimonio, como es la palabra que se usa, ellos erraron el blanco cuando establecieron las prácticas, la doctrina que nosotros o que muchas asambleas hemos venido practicando durante los años? Creemos que no. Creemos que somos nosotros los que hemos olvidado mucho de esas enseñanzas, que nos parecen como muy anticuadas. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Las enseñanzas y la doctrina apostólica, la que aprendimos de nuestros mayores, son cosas que debemos mantener presente, que no debemos desecharla, que no por algo innovador nosotros entonces descartemos esas enseñanzas sanas. El apóstol dice,
O el Señor le dice aquí, acuérdate de lo que has recibido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y también él está indicándole que mantenga presente. Estoy pensando en 2 Timoteo, capítulo 2 versículo 8, le dice, acuérdate de Jesucristo. Y versículo 14, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor, a que no contienden sobre palabras en las cuales no aprovecha, pero procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, recordemos, mantengamos presente siempre lo que hemos recibido y oído. El mensaje del Evangelio, la doctrina del Señor Jesucristo. Mantengámosla siempre presente para no desviarnos de ello, para no salir de las sendas antiguas. Ahora, no es solamente acordarse de lo que nos enseñaron, de lo que aprendimos del Señor y de su palabra, es guardarlo. Porque el verbo allí guardar es atesorarlo como algo muy precioso, cuidar de ello. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De manera que debe ser la misma actitud que nosotros debemos tener. Debemos apreciar la palabra de Dios, la doctrina que hemos recibido y debemos guardarla. Eso implica también ponerla en práctica. Porque, como dice el Santiago, no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, apreciados hermanos, no debemos solamente tener la doctrina en nuestra mente, sino que también debemos mantenerla y conservarla en el corazón. Y cuando la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, nos hace entender entonces que si tenemos su palabra en nuestros corazones, va a ser eso lo que vamos a compartir, lo que vamos a hablar, lo que vamos a enseñar. Por eso el apóstol le decía a Timoteo, ocúpate de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Acuérdate de lo que has recibido, guarda lo recibido. Pero la exhortación es a la actitud que habían tenido, al reconocer que habían fallado en todo esto, es arrepiéntete. Apreciados hermanos, el arrepentimiento tiene que ser primero personal. Tenemos que reconocer, hemos fallado, hemos sido infieles. Estamos así muchas veces quizás como la iglesia en Sardis, manteniendo una apariencia, pero sin una devoción de fondo, sin un verdadero sentir en el espíritu por las cosas del Señor. Que nuestra vida espiritual no se convierta en algo rutinario, sino que nosotros podamos apreciar y valorar la palabra y que ésta pueda permanecer en nuestros corazones, pero entendiendo que hemos fallado, debemos arrepentirnos. La palabra arrepentirse aquí en el contexto indica, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud mental. Y lamentablemente, muy poco vemos de esto en las asambleas. Deberíamos también como asamblea arrepentirnos. ¿Cuántos hemos fallado como ancianos, como miembros de una asamblea, como asamblea? Debemos arrepentirnos. Muy poco se escucha de oraciones de esa índole en las asambleas. Y el Señor está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, dice la Escritura, entonces yo oiré sus oraciones. ¿Sabe? La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará,
pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces creemos que el arrepentirse es solamente para inconversos. No, nosotros como creyentes también debemos estar siempre prestos a proceder al arrepentimiento. Cada vez que reconozcamos nuestras faltas, que reconozcamos nuestras fallas delante del Señor, como creyente o como asamblea, debemos arrepentirnos también. Venir a Él contrito y humillado, pidiéndole perdón, pero procurando no volver a hacerlo. Ahora, esa es la recomendación. Hay una reprensión, una exhortación. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Hermano, esto no es la venida del Señor. Este vendré sobre ti es algo diferente. No es vendré a ti, sino vendré sobre ti. Y eso es interesante porque la idea es una venida del Señor con carácter judicial, con castigo, porque Dios al que ama disciplina. Y mire, eso es lo que está indicando Lucas capítulo 20, versículo 18, que dice que sobre quien cayera esta piedra les desmenuzará. Está hablando del Señor. Podemos leerlo también para entender el contexto. Él está hablando en versículo 17 de Lucas capítulo 20 que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza o cabeza del ángulo. Ese es el Señor Jesucristo como la piedra principal sobre la cual está fundada la asamblea. Y sobre esa piedra, dice el apóstol, nosotros debemos estar atentos de cómo sobreedificamos. Alguno puede, o debemos edificar o sobreedificar con oro, con plata o piedras preciosas. Pero también existe el peligro de que estemos edificando, pero de manera superficial, con madera, heno o hojarasca. Y lo explicábamos cuál era la aplicación allí. Algo que es superficial, algo que es humano, algo que es solamente para impresionar, para llamar la atención, para buscar gloria a sí mismo. Pero el Señor, que es la piedra, acá él dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Aquellos que nos fundamos sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo, hemos sido quebrantados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, hemos venido a Él con quebranto de corazón, compungido, y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Para nosotros, esa piedra desechada por los edificadores es preciosa, pero sobre quien cayere esta piedra le desmenuzará. Y aquí hay ese sentido. Aquí, por supuesto, un juicio para perdición, lo que está hablando en Lucas, no así lo que está hablando el Señor allí en Sardis. Sencillamente vendré sobre ti es venir de forma repentina para hacer juicio. El Señor nos da tiempo para el arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos como creyente o como asamblea, entonces Él, por amor a sí mismo y por amor a nosotros, va a tener que intervenir de manera repentina. Y es por eso que Corintios, la iglesia en los Corintios, el apóstol dice que si nosotros nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos acusados por el mundo. Pero por el hecho de que se estaba participando indignamente de la cena del Señor, sin juzgarse a sí mismo, sin haber procedido al arrepentimiento por su pecado o por su falta, entonces dice, por eso es que hay muchos enfermos, incluso algunos duermen. Era el juicio de Dios sobre aquella asamblea por causa de que ellos no habían aprovechado la oportunidad del arrepentimiento. Y queridos hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aunque nosotros vemos congregaciones que sabemos que se han desviado de la doctrina y que pareciera que prosperara más bien y que aumentaran el número, si ellos son verdaderamente hijos de Dios, ellos van a ser
castigados, azotados. Y no, eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, eso le corresponde al Señor, pero Él advierte, qué terrible es que el Señor caiga sobre nosotros. El peso de su ira, su disposición para juzgar lo que está mal. Que el Señor nos ayude a tener esa actitud de reconocer el pecado, reconocer la falta y proceder al arrepentimiento, evitando así el juicio y el castigo de Dios. Que nos juzguemos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Él estaba diciendo, bueno, él está indicando que sea vigilante, que afirme las cosas que están por morir, que se acuerde de lo que ha recibido, que lo guarde y que se arrepienta. Pero si no, entonces, bueno, que se atenga a la consecuencia, porque vendré sobre ti. Este es un mensaje que a muchos no les gusta predicar, pero es una verdad que está allí. Por amor a la verdad tenemos que decirlo. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y que el Señor nos ayude a no tener que pasar por el juicio disciplinario de Dios por causa del pecado. Que nos guarde de caer en el pecado. Ahora, sin embargo, para aquellos que atienden a sus recomendaciones, aquellos que procediendo al arrepentimiento empiezan con esa actitud a estar vigilantes, a mantener presente lo oído y lo recibido, entonces el Señor dice, el que venciere, y entonces empieza a hablar allí de la recompensa para ellos. Así como el Señor hace una advertencia para aquellos que desobedezcan, también da una recompensa para aquellos que le obedezcan. Y entonces Él va a decir esas 4 cosas que mencionamos allí. En el versículo 4 Él dice, y andarán conmigo. Los que no han manchado su vestidura, andarán conmigo. Qué maravilloso, vale la pena obedecer. Como dice el poeta, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Vale la pena obedecer. Y el obedecer tiene recompensa. Y el Señor, una de las cosas que promete allí es andarán conmigo, su presencia y protección. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, entonces yo no quiero ir. Pero andar con el Señor, conducirnos como Él se conduce, porque eso es la idea allí, andar con el Señor, dice el que conoce del Señor debe andar como Él anduvo. El que está en luz con Él. Y nosotros andar con el Señor es garantía de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor promete andar y estar con nosotros, como Él estuvo con aquellos que iban en el camino de Emaús, pero para consuelo y fortaleza para ellos. Pero también el andar con el Señor es garantía de protección, porque la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra? Qué maravilloso es contar con la presencia y la protección del Señor. Por eso vale la pena obedecer. El ser vigilante, el estar atento, el guardar su palabra va a traer como recompensa de parte del Señor de manera inmediata su presencia con nosotros. Apreciados hermanos, existe un peligro que una congregación que se aparta de la palabra de Dios, que deja la doctrina, la práctica de la doctrina, tiene el riesgo de perder la presencia del Señor. Porque así como se le advirtió a la iglesia en Éfeso, vendré y quitaré mi candelero de su lugar. ¿Se acuerda usted que cuando el pueblo pecaba, la gloria de Dios se apartaba del templo? Pero cuando el pueblo hacía lo que el Señor mandaba, entonces la gloria de Dios descendía sobre el templo. Es la presencia y la protección del Señor. Aquellos que le obedecen andarán conmigo. Pero dice más, serán vestidos de vestiduras blancas. Eso nos hace pensar en la pureza,
Por supuesto que esto va en el presente. Las vestiduras blancas tienen que ver con la justicia, con las obras justas, que, que es la justicia divina imputada para nosotros. Dios nos ve justo en el Señor Jesucristo, pero por ya ser justos, justificados por la fe, nosotros debemos practicar la justicia, apartarnos de toda impiedad y de toda inmundicia, y entonces andar con vestiduras blancas. Como dice el apóstol, consérvate puro. Sean blancos siempre tus vestidos. Eso tiene que ver con no manchar nuestro testimonio, no manchar nuestras vidas con el pecado. Pero el ser vestido de vestiduras blancas también nos hace pensar en un vestido de honor y de honra. No es un vestido que yo me pongo, es algo que a mí me colocan en una forma de honra. Y eso es lo que el Señor va a prometer allí, que Él va a honrarnos con su presencia y con su pureza. Él nos va a preservar con vestidura blanca. A la iglesia, en Apocalipsis dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Pero la otra recompensa que el Señor promete allí, no borraré su nombre del libro de la vida. En el original esto es una doble negación. Y tiene una idea más bien de nunca será quitado del libro de la vida. No es que cuando uno es creyente ya su nombre es allí inscrito en el libro de la vida o ratificado en el libro de la vida. Ya no hay posibilidad de perder la salvación. No hay la posibilidad de perder la vida eterna. Pero esto que está prometiendo aquí el Señor es una ratificación de su permanencia, de que realmente el no borrar su nombre del libro de la vida es que no va a ser juzgado por muerte. Me explico. Moisés, cuando el pueblo pecó, él dijo, ráeme de tu libro. Y estaba precisamente pensando en eso. Raerlo del libro era experimentar la muerte del libro de los vivientes. Y esa muerte no era una muerte natural, sino que era una muerte por desobediencia, por pecado. Y el Señor le dice, no, al que pecare contra mí, a ese yo voy a raer del libro. Entonces, esto es lo que está en la mente aquí, cuando el Señor dice, no voy a borrar su nombre del libro de la vida, lo voy a preservar, lo voy a mantener. De manera que el juicio de Dios no va a ser derramado sobre aquellos que obedecen. Aunque lo merezcamos en su misericordia, Él mira nuestro arrepentimiento y nos da el perdón. Es una ratificación de nuestra permanencia con Él, del disfrute y deleite de la vida eterna. Porque realmente una persona que peca contra Dios pierde eso, pierde la comunión con el Señor. Ahora, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es un público reconocimiento. Si notaron, están mencionadas por las letras P, las características que queríamos resaltar. Un público reconocimiento. Es una honra pública. Dios honra a los que le honran. De manera que qué grato es oír de los labios del Señor. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, que esto nos estimule, que no bajemos la guardia, que no desistamos de permanecer guardando su palabra, de mantener nuestras vestiduras blancas para la gloria y honra de su nombre. Aunque el mundo no valore esto, para el Señor esto sí es importante. Y es con esos pocos que Él asocia su nombre. Y el Señor por eso
está enviando esta carta como una forma de hacer despertar a aquellos creyentes que estaban adormecidos, que se habían descuidado espiritualmente, para alentar también a aquellos pocos que con mucho sacrificio habían mantenido su testimonio, no se habían contaminado con las cosas del mundo, que andaban con vestiduras blancas, pero eran pocos. Y es posible que algunos ya estaban pensando en seguir la corriente de los demás, en no seguir luchando contra la innovación, contra todas esas cosas no bíblicas que se introducen en las congregaciones. Pero el Señor está atento de aquellos que por temor a su nombre, por amor a su palabra, se mantienen fieles. Hermanos, aunque seamos menospreciados, incluso por nuestros demás hermanos, porque lo que es triste no es tanto que el mundo nos aborrezca, es que a veces somos hasta objeto de burla de algunos que son nuestros hermanos, que han errado y que espiritualmente han bajado el nivel. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta que el Señor está atento a esos pocos y que nos mantengamos allí. Ojalá seamos de esos pocos que no manchemos nuestras vestiduras, para que andemos con Él, con la dignidad de lo que somos. Él dice allí, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué hermoso estas palabras de los labios del Señor. Ellos son dignos. Hermanos, que tú y yo seamos dignos de este reconocimiento de parte del Señor. Que Él pueda glorificarse en nuestra fidelidad. Y que si hemos fallado, si nos hemos descuidado, aún hay oportunidad de acordarnos de lo que hemos recibido, guardarlo y afirmar aquellas cosas que están para morir. Que el Señor nos ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.